Hola, hola, estamos en un episodio más de Ser y Sanar. Tenemos un invitado muy especial. Aquí tenemos un poquito de su introducción, pero la verdad es que yo me quiero ir más por otro lado. Él es Eduardo del Villar. Para mí, desde que te contacté, yo tenía muchas ganas de platicar contigo porque a mí, el tema del suicidio es algo que platico yo mucho en este podcast, pero muy poca gente lo habla y la gente de lo que lo habla lo admiro. Tú estás en otro lado de la moneda de la que yo viví y lo hablas desde una fortaleza y una resiliencia muy fuerte y no sé, siento que es muy bonito lo que tú haces, hablas de corazón y más para estas generaciones de chavos que ahorita pues, tú lo sabes, tú tienes las estadísticas, tú lo estás viendo lo que está pasando. Entonces yo sí tenía muchas ganas de grabar contigo porque te admiro mucho, porque muy pocas personas tienen los pantalones de pararse y decir lo que tú dices en tus pláticas o lo que tú dices en los podcasts o lo que tú dices en tus videos. Entonces yo te admiro mucho y por eso tenía muchas ganas de grabar contigo. Y él es Eduardo del Villar. Gracias, mi querido Diego, pues feliz de estar contigo y con tu auditorio de alguna manera. Y también muchas felicidades por lo que estás haciendo, porque sí cuesta mucho trabajo hablar de estos temas, quitarnos el estigma, el tabú, sacarlo a flor de loto. Y de alguna manera lo que a mí me han dicho tantos especialistas es el peor enemigo que tenemos contra el suicidio, es el no hablar de ello. Por eso la importancia de estos micrófonos y sobre todo un podcast que esté especializado en el tema de salud mental. Así que feliz de estar contigo. No, pues qué padre que te hayas animado. Andamos aquí en San Luis Potosí, vino a dar una plática y tuvimos la oportunidad de grabar. Pero yo sí me quería enfocar un poquito más contigo en el tema del suicidio. La verdad es un tema que tú manejas muy bien, es un tema que yo pocas veces he hablado aquí. Lo he hablado una vez con Maite Herrera, que hemos platicado, que la conocemos, porque para mí es un tema durísimo. Yo llevo poco tiempo en el que lo platiqué en uno de los episodios que yo tuve un intento de suicidio. O sea, no es algo con lo que yo haya podido hablar. Llevo poquito que me puedo expresar de eso y está mal, porque yo lo veía como tú dices, tenemos que quitar el tabú de esto, pero yo era de los primeros que decía, ¿sabes qué? O sea, qué pena hablar de eso, qué pena que la gente piense que tengo ese problema. Y sí te digo, tú eres una de las personas por las que me animé a decir, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Maite también es una de las personas por las que, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Muchísima gente, muchísimos chavos nos sentimos así. Y yo quiero que me platiques un poquito de, tú que tienes tienes muchísimas conversaciones con chavos que se han sentido así, ¿cómo ves este tema ahorita en los jóvenes? Te voy a decir, creo que el hablarlo nos quita un peso también de encima. Porque si lo seguimos escondiendo a este monstruo, en algún momento va a salir y cuando sale no nos gusta como es. Pero si empezamos a hablar de ello y empezamos a normalizar estos temas, también podemos tener herramientas. Y esas herramientas nos pueden servir para combatirlo y para que lo combatan nuevas generaciones. Ahorita que me dices de los chavos, la verdad es que es de lo que más me llena en mis conferencias cuando sabes que realmente estás apoyando a alguien, estás ayudando a alguien, estás haciendo un cambio. Y ese cambio es el simple hecho de hablarlo por primera vez o el buscar ayuda. ¿Cuántas veces también no somos lo suficientemente inteligentes o maduros para expresar nuestra vulnerabilidad? Y lo importante que tiene ser el saber pedir ayuda. Y luego, ahorita también estamos en un congreso, en el Congreso Somos, en donde platicaba Alejandra Treviño que ella tardó 14 años en requerir ayuda de un psiquiatra porque le daba miedo ese tabú, le daba miedo ese estigma. Estuvo sufriendo 14 años por lo que pudo haber acabado en 5 sesiones, que fue lo que le costó. Entonces tenemos que cambiar muchísimo el punto de vista de cómo nos relacionamos a todos estos temas y hacia dónde los queremos llevar. Entonces la verdad que me encanta hablar de esto. ¿Y cuándo fue cuando tú empezaste a decir, ¿sabes qué? Quiero hablar de este tema? O sea, ¿cuándo dijiste, yo voy a hacer un cambio y quiero ver un cambio en los jóvenes? Yo sé que tú, ahorita más adelante nos estarás platicando un poquito más de tu vida, pero ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Ya estoy listo para hablar de este tema. Para los que no sepan, mi hermano se suicidó el 10 de septiembre del 2022. La verdad es que fue un shock completo en toda nuestra familia, porque, como bien dices tú, al final creo que sabemos muy pocas cosas del suicidio. Y para nosotros el suicidio era algo sumamente alejado, algo que no pasaba, algo que si existía en alguna persona cercana, eran personas que tenían muchos problemas o que tenían una depresión muy prolongada. Y mi hermano, al contrario, era una persona sumamente alegre, deportista, carismática, líder en muchos de los sentidos. Entonces fue un tremendo shock lo que pasó con nosotros. Y también fue, curiosamente, el 10 de septiembre es el Día Internacional del Suicidio. Sí. Entonces, cuando relacioné esa fecha, dije, aquí hay algo más. Esto no nada más se puede quedar en la muerte y se acabó. Y lo que siempre he dicho, creo que la forma de morir de mi hermano no eclipsa toda la vida que él tuvo. Y fui relacionando más, me metí a estudiar más a detalle todos los temas del suicidio, vi que era la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Luego empecé a ver
la relación que tenía el suicidio con el consumo de sustancias, cómo está el consumo de sustancias en México, y fue cuando me empecé a clavar y dije, aquí tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a hacer un cambio, para que no tengamos más hermanos que se avienten, que sea la salida que están buscando, y podamos tener mejores herramientas para afrontar este problema. Fíjate que fuerte ahorita que tú platicas lo de tu hermano. O sea, yo sé, pero la verdad es que es de admirar lo que tú estás haciendo, porque a ver, después de haber pasado una pérdida tan fuerte, unos momentos tan difíciles que ya supongo que para tu familia han sido los peores momentos de su vida, que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un cambio por tus chavos. O sea, es de admirar muchísimo, porque mucha gente se queda con el no quiero que nadie sepa, no quiero que, o sea, al contrario, o sea, buscan la manera en la que nadie sepa que la causa de la muerte fue esa. Entonces, yo te lo admiro muchísimo, porque a ver, yo en el momento también, pues obviamente yo nunca lo escondí de todo el mundo, yo no quise que nadie quisiera, en el hospital a donde yo llegué, pedimos que nada, no saque nada, o sea, que nada ahí saliera, y qué fuerte que tú de algo tan difícil, tan complicado, hayas querido venir a hacer un cambio. Pero es algo común. También la primera vez que yo le leí una carta a mi hermano en su misa, me acuerdo que yo le estaba redactando la carta y cuando se la leo a mi mamá, también fue lo primero que me dijo, por favor quita la palabra suicidio y ponle accidente. Y me acuerdo que por respeto a ella, en la misa, sí lo leí como el accidente de mi hermano y después lo pensé y me invitaron a salir en vivo en Mel de Jaena, en una entrevista en donde leí la carta y ahí sí la leí con todas las letras, porque al final sigue siendo un suicidio. Y justamente lo que tú dices, cuando no estamos hablando de ello, pues entonces estamos escondiendo y no tenemos las herramientas necesarias para poder combatirlo. Porque en muchos casos sabemos del suicidio por las personas que lo intentan, no lo logran y lo platican. Pero ¿cuántos de estos casos sí lo logran? Y entonces lo escondemos, como bien dices tú, y entonces ya no tenemos la información suficiente de cómo era esa persona, qué es lo que estaba pasando por ahí. Y entonces, de alguna manera, la información es poder. Y con esa información podemos transformarla y la podemos usar para combatir todas estas estadísticas y empezar a tener mejores herramientas. Fíjate que le das algo bien bonito ahí que me gusta mucho a mí siempre decir. Todo el mundo piensa que las personas que se suicidan o las personas que tienen pensamientos suicidas están locos, que deben de haber ido a un psiquiátrico, que son personas que están... Pero no, o sea, hay una frase, unas fotos que me gusta mucho a mí siempre el 10 de septiembre subirlas, que es: no se suicidan los locos, no se suicidan los enfermos, no se suicidan... O sea, te empieza a decir cada persona, se suicidan cualquier persona como tú, como yo, el deportista, se suicida el que le va muy bien, el empresario, se suicida la mamá que trae post de personas, se suicida todo el mundo. Y entonces también a mí me gusta mucho, o sea, enfocarnos en esto, de que no porque tú tengas un pensamiento así, de que no porque tú estés pasando momentos difíciles, significa que estés loco. Yo sí lo veía así, o sea, yo en verdad en el momento en el que paso esto y digo, ¿sabes qué? Tengo esta idea, yo me sentía la peor persona del mundo, o sea, yo me sentía una basura. Yo ahorita que tú hablas del otro lado de la cara de la moneda, es algo que yo nunca me he animado a platicar, pero yo nunca he vuelto a tener una conversación con mi familia de eso. Y sí ha sido algo muy difícil, hasta hace poquito que te platicaba que tuvimos un retiro y así me tocó dar mi testimonio enfrente de mis papás, y ha sido la vez más difícil que me ha tocado darlo en un lugar. O sea, fue durísimo el hecho de... ¿Por qué? Porque sigue la pena. Y yo siento que algo que tú dices ahorita, tenemos que empezar a quitar mucho ese tabú de la pena, ese tabú de... A mí que más me encantaría que un día poder platicar con mis hermanos de esto, pero no puedo, o sea, es durísimo. Y si nosotros vamos a querer empezar a hacer un cambio, querer empezar a hablar de esto, tienen que empezar por nosotros mismos. Entonces yo por eso te lo admiro y te lo aplaudo mucho que tú ya lo estés haciendo. O sea, siento que vas un paso adelante para poder ayudar a muchísimas generaciones que están pasando por este momento. Porque no tienes una idea, yo la primera vez que me animé a hablar de esto, no sabes cuántos mensajes me llegaron de gente que está pasando por lo mismo. Entonces qué padre que lo que estás haciendo, o sea, no, es que te digo, es muy de valientes pararte y hablar de eso, son temas súper difíciles, son temas súper complicados. Entonces yo sí te lo admiro muchísimo, pero más que eso yo quiero que nos platiques también un poquito cómo era tu hermano, o sea, tú cómo lo ves, porque mucha gente piensa de que no, es que seguramente la persona que se quiere suicidar la está pasando fatal, se la vive llorando en su cama. Y yo antes de querer suicidarme, de tener mi intento, yo era la persona que lo veías en todas las fiestas, lo veías pasándosela toda en todos lados, sí, pero por dentro yo estaba muy mal. Pero es lo que la gente no entiende, ese cómo está antes. Tienes mucha razón, Diego, y aparte creo que son muchísimos factores. Como tú bien decías, nos puede pasar a todos. Y ahí hablas también un tema de culpa de alguna manera, de poderlo expresar y decir qué es lo que estamos sintiendo, por lo que vamos a afectar a los demás. Si creemos que este comportamiento realmente está afectando a mi familia, porque van a decir qué van a pensar de mí y qué es lo que estoy hecho, pero al final nosotros tenemos que estar bien nosotros mismos para que estar bien con los demás. Entonces ahí es la importancia del autocuidado de alguna manera. Y esa culpa creo que vale de un carajo, porque como bien dices tú,
Al final son circunstancias que nos pasan en la vida y a todos nos pasan diferentes circunstancias y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias ni la información necesaria para poderlas mejorar y llevar a cabo. Entonces también es un proceso bastante difícil y creo que es de los temas por lo que yo me animaba a hablar de lo de mi hermano, porque yo esa noche yo estuve con mi hermano y realmente yo no tenía la información correcta para poderlo haber abordado de una manera diferente. Entonces como que esa culpa para mí no existió y ahorita que me preguntas cómo era tu hermano, sí, mi hermano era un líder nato, era de esas personas que pues, tenía una estrellita en la frente que siempre que se proponía algo lo cumplía, era graduado con mención honorífica del ITAM, licenciatura en Derecho, trabajaba en uno de los despachos más importantes de México, fue el primer asociado en su edad, vivía con 2 de sus mejores amigos, una vida increíble en un departamento padrísimo en la Ciudad de México, tenía una novia de casi 5 años, guapísima, lindísima, que queremos muchísimo, tenía planes para irse a la maestría, para estudiar en Chicago, ya estaba aceptado, tenía su LLM, que es como la siguiente fase, entonces tenía como toda esta visión de futuro que se contradice a lo que conocemos normalmente con el suicidio y este túnel y esta depresión y la persona que cambia sus hábitos, ¿no? Además era maratonista, era tenista, era una gran persona. Y como dices tú, ¿cuántas veces no conocemos lo que hay detrás de esas personas? Porque también, ¿cuántas veces nos atrevemos a ser vulnerables? Y son muy pocas. Porque eso es de valientes. Valientes es saber que tenemos problemas y poderlos expresar y pedir ayuda. Porque no estamos acostumbrados a trabajar nuestros problemas, a tener que decir que todo el tiempo estamos bien, hasta que llega un momento en que revienta. O que agarramos sustancias como es el alcohol y nos emborrachamos hasta no acordarnos de lo que estábamos sintiendo. Porque no estamos teniendo contacto real con nuestros sentimientos desde que somos chicos, y de alguna manera eso se sigue haciendo y explota y revienta en algún momento y no tenemos ese autoconocimiento para evaluarnos y también para poderlo compartir, ¿no? Fíjate que qué padre ahorita todo lo que platicas de tu hermano. Pues, logró, o sea, a la edad a la que pasa todo esto, logró todo. O sea, como tú dices, tiene una vida muy plena, tiene una vida muy llena de muchas cosas. Y también una de las cosas que yo aquí, yo sé que es un tema muy fuerte, es una plática muy fuerte, pero sí me gustaría platicar un poquito para hacerle entender a la gente ¿cómo es que pasa este momento? Él en ese momento en el que pasa el tema, si tenía alguna depresión, tenía algún tema complicado, o sea, ¿cómo fue? ¿O cómo te vas enterando tú después? Porque al final, muchas veces las personas que al final se enteran son la familia. Te voy a decir, creo que sí hicimos una investigación con todos sus amigos, con su novia, como que empezamos a juntar pues, diferentes historias. También fuimos muchas personas que queríamos a mi hermano con una misma tanatóloga, porque nosotros sí creemos en la ayuda profesional y que es vital, para empezar a entender un poco más qué es lo que estaba pasando y por dónde iba el camino. Y lo de mi hermano al final, con la gran mayoría de especialistas que he hablado, me han dicho que es un suicidio por impulso, que estuvo relacionado a un brote psicótico por consumo de drogas. En donde mi hermano fue a una fiesta y en donde se comió un chocohongo, que es un hongo alucinógeno que lo combinan con alcohol, que es una droga que está muy de moda en la Ciudad de México y no sé si aquí también, pero la verdad es que se le ha perdido muchísimo el respeto a diferentes tipos de drogas, yo te diría, no nada más a los chocongos, sino a la marihuana, a la moli, a las tachas, o sea, ya estamos muy normalizados en ese camino y en ese experimentar que no sabemos los verdaderos daños que pueden ser. Y mi hermano entró en una psicosis cuando yo me lo llevé de la fiesta porque me dijo que se sentía mal, lo dejo en su departamento pensando que yo ya había hecho mi trabajo de hermano grande. Y después empezamos a ver videos en donde mi hermano estaba completamente encuerado, subiendo y bajando las escaleras, en donde me deja la página de un libro en donde habla del dolor, del sufrimiento, de acuchilladas en el cuerpo, que yo me acuerdo que me hizo como que yo no sé si él leyó ese libro y después se le empezaron a botar bastantes pensamientos negativos de alguna manera, en donde intentó tener llamadas con diferentes amigos pidiendo auxilio, en donde no estaba pues, completamente en esta realidad, te podría decir yo, y ese es el último mensaje que él nos deja. Él al final, a las 6:23 de la mañana, nos pone un mensaje en donde pone nada es real antes de aventarse. Entonces, por todas esas deducciones, pensamos que es un suicidio por impulso derivado de un brote psicótico. Otra vez, para que te entres en una psicosis son muchísimos factores, es qué comiste, qué droga utilizaste, cómo estás emocionalmente también ese día, y obviamente cuando estás en un mal viaje, si en tu cabeza están pensando
pues, pensamientos negativos que tú vas teniendo, te vas clavando en este hoyo sin fondo de alguna manera que tú no tienes un control. Y por eso la importancia de tener estas herramientas y la cautela a la hora de las, pues sí, de las drogas, ¿no? Y de las sustancias. Fíjate que yo siento que le hacen un punto bien importante, porque como tú dices, en la Ciudad de México y aquí también está ahorita súper de moda el tema de los chocongos, el tema, y una no va a pasar nada, y ya vimos una hasta dónde puede llevar. Yo no sé, a lo mejor tú ahorita nos podrás decir más adelante si tu hermano a lo mejor consumía más o fue de las únicas veces que... Pero aquí muchísima gente, muchos amigos míos, muchos conocidos en muchos lados, piensan que es muy normal, o sea, que un chocongo no te va a pasar nada, que probar una cosa no te va a llevar absolutamente nada. Y como dicen, una no es suficiente. O sea, de una te vas a ir a las que sean y siempre va a ser más y más y más. Pero la gente no piensa que te puede llevar a eso. Piensa que lo único que te puede pasar con un chocongo es que te la vas a pasar muy bien, que todo va a estar bien padre y que al rato va a estar como si nada. Entonces, yo siento que hablas un tema que a los chavos les puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque es un tema que no se toca. Un tema que ver hasta dónde te puede llevar, porque sí pasa y lo hemos visto y tú lo has vivido. Yo también he visto casos y he escuchado casos de gente que llega a ese punto y empiezan a alucinar o entran en brotes psicóticos y pasa y la gente piensa que no existe, que eso no es verdad, que eso es mentira. Pero qué mejor ejemplo que tú hoy aquí nos puedas venir a decir cómo son las cosas. Entonces, también me gustaría que te enfocaras un poquito más, tú que tienes mucho conocimiento también en el tema del abuso de las drogas y todo eso, para enfocarnos un poquito y hacer entender a los chavos que esto no es un juego, o sea, que así lo ven muchos como, no pasa nada, el viernes en la noche y entre semana trabajo toda la semana. Y creo que ese es el verdadero problema que tenemos, que nuestra vida está enfocada al fin de semana y a estos momentos de diversión, y a mí también desde donde me gusta abordarlo muchísimo, ahorita entramos al tema de salud, pero es al tema social. Para que tú tengas unas horas de diversión, estás consumiendo algo pues, que ha matado a muchísima gente, que tiene al país como lo tiene, que genera la inseguridad que tiene, que es un acto completamente de ilegalidad, y al final es un acto enorme de egoísmo. Porque toda la sangre que está corriendo por ese tipo de drogas es la que está afectando realmente a nuestro país, en ese lado social. Y ahora, en el tema de salud, creo que sí somos muy cortoplacistas. Creo que pensamos en la inmediatez y de que no nos va a pasar absolutamente nada, y al día siguiente, cuando no nos pasó en efecto nada, pues entonces pensamos que ahí se acabó. El tema es que no estamos viendo el panorama en general y a mediano y a largo plazo. Hoy en día hay muchísimos estudios que revelan que las drogas no te afectan nada más al día siguiente, sino te afectan en los próximos 5, en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque están afectando las conexiones neuronales. Se han hecho muchísimos estudios en donde psiquiatras evalúan a personas que consumieron marihuana en sus 20s y cómo están ahorita en sus 50s. Y empiezan a ver cómo empiezan a tener un desbalance de salud mental, en donde empiezan a ver temas de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, por estos cambios neuronales que se hicieron cuando se consumieron cierto tipo de drogas. Entonces tenemos que empezar a pensar siempre en el largo plazo, y yo también los invitaría a reflexionar en por qué lo estamos haciendo, que creo que eso es vital. Cuando yo me empecé a preguntar también por qué yo lo hacía, que yo también lo hacía, mi hermano ha de haber sido la segunda o tercera vez que probaba los chocongos, pero yo también tuve un momento en donde habré probado unas 5 o 6 veces chocongos, o en fiestas, o en bodas, o en algún viaje, porque también era muy cómodo. Claro que las drogas tienen esta ventaja o este engaño, en donde si yo en una boda antes me tomaba 20 cubas y al día siguiente me levantaba hecho pomada, pues no podía hacer diferentes planes. Pero con el chocongo yo me podía tomar 2 cubas, un chocongo, estar en ese sentimiento de euforia y al día siguiente irme a la bici de montaña. Entonces como que empiezas a caer tristemente en esos atajos de alguna manera por la desinformación que tenemos, y le empiezas a perder el respeto, y como bien dices tú, una no es ninguna, y te empiezas a clavar y enganchar, y eso te empieza a abrir también posibilidades a probar diferentes cosas y hasta dónde paras, hasta que matas a una persona por un estado de alcoholismo, o cuando tienes uno de estos mal viajes y dices hasta ahí, o qué es lo que tiene que pasar para que nos hagamos conscientes. Y más bien hay que pensar en por qué lo estamos haciendo, qué nos falta en nuestras vidas que no estamos trabajando. ¿Por qué estamos trabajando de lunes a viernes para el viernes querer desconectarnos completamente y olvidarnos de lo que estamos haciendo? Entonces yo creo que va más bien un poco en hacia dónde vamos con nuestras vidas y empezar a cambiar nuestro lunes a viernes para seguir el sábado y el domingo en esa misma plenitud y seguir contentos, y que entonces el lunes no sea el peor día de la semana.
sino que sea un día más en la semana. Y entonces que tu vida sea un balance completo para que tú no empieces a depender de estas sustancias. Y eso yo ya te lo digo, yo ya tengo 1 año sin tomar una gota de alcohol ni ninguna otra droga, obviamente, y de verdad nunca me había sentido tan pleno. Pero para eso se tuvo que hacer un trabajo, toda la parte pues, exterior que no se ve, que es el trabajo de terapia, que es el trabajo en pareja, que es el trabajo de introspección también. Siento que eso es algo que nos cuesta mucho. O sea, sí, somos buenísimos para juzgar, somos buenísimos para estar viendo la vida de las demás personas, pero cuando se trata de enfocarte en ti, ¿cuándo hemos rascado dentro de nosotros a ver cómo estamos de verdad? O sea, yo, pensándolo muy bien, es muy raro la vez que yo diga, me voy a fijar en mí. Y las herramientas que tenemos, una gran herramienta para saber cómo estamos es escribir. Y cuando te pones a escribir empiezan a salir muchísimas cosas que traemos dentro que no sabíamos que traíamos. Pero cuando salen esas cosas, ya tienes un piso y sabes dónde puedes empezar a trabajar y a tratar, y eso te va a ayudar a ser siempre una mejor persona. Y cuando eres una mejor persona contigo mismo, vas a ser una mejor persona con los demás. Oye, yo platicándotelo un poquito más aquí, que es algo que yo sí he vivido y la neta lo quiero platicar contigo, que tú llevas más tiempo hablando de este tema. ¿Qué es para ti hablar de este tema? A mí, la verdad, o sea, es difícil en una sociedad tan complicada como la que estamos viendo hoy nosotros en día, hablar de un tema que está tan satanizado. O sea, es un tema que no se puede platicar o la gente te ve mal. O sea, yo al haber salido y de platicar mi testimonio para ver si alguna persona le podía llegar y no, que no iba al infierno que yo viví, sé que fui muy juzgado. Pero para ti, que llevas mucho tiempo, o sea, bueno, no mucho tiempo, pero llevas más tiempo platicando este tema, ¿qué ha sido para ti? Porque mucha gente por eso no lo habla, por el qué dirán, por qué van a pensar de mí. ¿Qué les podrías tú recomendar o cómo ha sido a ti poder platicar de este tema y poder ayudar a tanta gente sintiéndote también? O sea, tú a la hora de platicar en una conferencia, se te ve muy bien. Entonces, ¿qué es lo que a ti te ha ayudado? ¿Qué herramientas son las que tú has usado para poder tener, pues sí, conversaciones de este tema que es tan complicado y tan difícil de tocar? Gracias. Lo primero es que lo hago con muchísimo cariño. Yo cuando lo empecé a hacer dije, si alguien, como bien dices tú, de lo que pasó en mi familia puede aprender para que no le pase en su familia, vamos a estar ganando. Las críticas siempre están, de una o de otra manera, y los juicios siempre van a estar ahí, pero cuando tú sabes que estás ayudando a las personas, es mucho más valioso todas las críticas que te pueden echar en cara. Entonces, a las personas que no se animan a hablarlo, yo les aseguro que si se pueden ayudar a ellas mismas o ayudar a los cercanos que tienen, es mucho más valioso al qué dirán. Porque el qué dirán al final vale absolutamente madres. Te tiene que importar qué dices tú de ti mismo. Y eso es mucho más importante. No, claro. Y fíjate que yo también tenía ganas de platicarlo ahorita en este podcast contigo un poquito. El tema de mi lado de la moneda, que estamos en los dos lados. Yo siento, y te lo digo porque es lo que yo nunca le he podido decir a mis hermanos, pero muchas veces siento que los hermanos son los primeros, como tú dices. Yo cumplí el papel del hermano y yo fui y lo dejé. Y muchas veces el hermano carga una cierta responsabilidad o carga una cierta culpa. Que a ver, yo de estar en el otro lado sí te quiero decir que una persona que está pasando por eso no lo hace porque lastima a una persona, al contrario, lo hace, en mi caso, yo lo hice porque en verdad yo ya no podía, ya había decepcionado a todo el mundo, ya no había una sola persona más en el mundo que podía decepcionar. En ese momento decepcioné a mi novia de 6 años, a mi exnovia de 6 años, decepcioné a mi familia hasta el punto, en verdad, o sea, yo estuve internado, mis papás, mis hermanos decían, es que ¿cómo? O sea, ha hecho llorar a mis papás la cantidad de meses que quieras y no cambia. Yo pues, pasando en la adicción de la ludopatía, y tú en ese momento, como la persona que lo está viviendo, no lo haces por querer lastimar a nadie, no lo haces por querer, al contrario, lo haces por querer ser un peso menos para todas esas personas. Yo ese pensamiento y eso lo vi muy equivocado, sé que no es la forma, pero yo sí te quiero decir, por todo lo que te he visto, por todo lo que veo que haces, que tu hermano ahorita estaría más orgulloso de ti que nunca, que no quisiera que tú tuvieras alguna culpa alguna. ¿Por qué? Porque tú, o sea, al final son decisiones que tenemos cada uno de nosotros porque nuestro mundo se nos cierra en ese momento. Y lo que menos queremos, y al contrario, lo hacemos por el amor que le tenemos a las demás personas para ya no ser una carga para esas personas. Entonces yo sí, ahorita que lo dices, como que sí te sentiste, hiciste el rol del hermano grande, pero sí te quiero decir que la mayoría, con muchas personas que he platicado esto, que no es tu culpa. O sea, en verdad, eso es completamente de nosotros. Yo sé que siempre viene el qué pude haber hecho, debí haber investigado antes, de haber sabido, y eso no se puede. O sea, nosotros, tristemente, cuando estamos en una situación así, somos la persona que mejor nos podemos poner una máscara.
¿Por qué? Porque la gente que está pasando por esto se levanta día con día, no queriéndose levantar de su cama, pero lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué hacen? Desde la hora de la mañana, desde levantarse, se ponen la primera máscara de que todo está bien, de que no pasa nada. Porque no querer preocupar a las demás personas. Es como que yo te quiero dar un poquito de ese lado, de que pues, tú no tuviste nada que ver en esa situación. O sea, tú hiciste lo que te tocaba, pero tú no pudiste haber cambiado nada. Yo sé que ya después, viendo las cosas, dices, si yo hubiera hecho y si no sé... Pero la verdad es que ya nada de eso es posible en estos momentos. O sea, yo al contrario, yo te lo digo, si hoy, yo sé que si tu hermano estuviera aquí con nosotros, estaría siendo la persona más orgullosa, y está aquí con nosotros y te está viendo desde arriba, con un orgullo y un amor, porque no cualquiera hace lo que tú estás haciendo. De una tragedia, hacer que la gente cambie, de una tragedia, hacer que la gente le quite el tabú a un acto, de una tragedia, hacer lo que tú estás haciendo de pararte enfrente de tantos chavos que no pueden expresar lo que sienten. O sea, eso, yo por eso te digo, o sea, más que una culpa, tú deberías de estar súper orgulloso y con muchísima admiración de ti mismo por lo que estás haciendo. Porque siento que nunca nos aplaudimos nosotros tampoco esas metas. Siento que tú tampoco nunca te tomas el tiempo de decir, cabrón, o sea, sí estoy haciendo un cambio, porque lo estás haciendo. O sea, dime cuándo te has tomado el tiempo de decir, ¿sabes qué? En esta plática había 3,000 personas y esas 3,000, con que sea una, solo una le llega. O sea, aunque sea una, le llegues, a esa persona le puedes cambiar el día, le puedes cambiar la vida y le puedes cambiar la vida a su familia. ¿Por qué? Porque estás hablando del tema. O sea, a mí se me hace, te digo, te lo admiro muchísimo y te lo aplaudo como no tienes una idea, porque nadie habla de este tema. Pues muchísimas gracias, Diego, de verdad te lo aprecio muchísimo y gracias por todas estas palabras. Y siento que es algo que debemos empezar a hacer más nosotros. O sea, siento que sí nos falta platicar un poquito más de este tema. Lo tenemos muy cerrado, lo tenemos muy... Y yo te digo, yo era el primero que tenía miedo. Y sí, la gente tiene miedo. Pero algo que dijiste tú es, la primera vez que lo compartí, no sabes la cantidad de personas que se acercaron conmigo a compartirlo. Y eso a mí me pasó también muchísimo. Yo la primera vez que compartí lo de mi hermano, no sabes la cantidad de jóvenes, de amigos cercanos, que se atrevieron a decirme algo que no me habían dicho antes. Y creo que eso es lo que no vale la pena. Yo creo que más bien tenemos que empezar a normalizar estos temas porque todos podemos pasar por ahí y más bien empezar a ver cómo le empezamos a dar la vuelta entre todos. Porque esto no se puede, no es de una persona, sino de un equipo. Y cuánto, o sea, al final, como yo lo digo en todas estas conferencias, es la industria de las drogas, la industria del alcohol, es una industria billonaria. Tú decías, del juego. ¿Cuánto genera el juego en el mundo? Y están todo el tiempo queriéndolo meter, desde que somos chicos, en las películas, en todos lados, para que nosotros consumamos y seamos adictos. ¿Cuántos somos los que realmente estamos haciendo la lucha en contra de ellos? ¿Qué presupuesto tenemos? Entonces, para poder hacer un cambio necesitamos ser muchos más y darle la importancia necesaria a estos temas para poderle dar la vuelta a estas estadísticas. Que siento que es aquí donde yo también quería invitar mucho a los chavos, a los jóvenes, a quien nos esté escuchando, que como tú lo dices, yo sé que hay muchos testimonios, yo sé que mucha gente ha pasado por lo mismo, pero la gente se lo guarda en su caparazón. Siento que como tú dices, si nos sumamos más, si hacemos más bola de esto, podemos hacer un movimiento mucho más grande y en verdad empezar a hacer un cambio en la sociedad como tú lo estás haciendo y como lo intentamos hacer varios de nosotros, en que se atrevan a platicar lo que sienten, en que se atrevan a platicar lo que viven día con día, en que, a ver, el mostrarte vulnerable no te va a hacer menos persona, que siento que es algo que nosotros como hombres, sí en algún punto, una parte de nuestra vida, sí nos lo han enseñado así. Yo creo que debería de ser al revés. Yo creo que los valientes y los más hombres son los que se saben vulnerables. Justamente. Porque entonces tienen la capacidad de verte vulnerable, porque todos somos, nadie es Superman aquí. Y más bien los valientes son los que se atreven a pedir ayuda, los que se atreven a compartir sus sentimientos y que no por eso se sientan menos hombres. Para mí esos son los hombres de verdad. Sí, justamente. Y tristemente nos enseñaron a no poder hacerlo así. O sea, nos enseñaron en una sociedad en la que mostrarte vulnerable estaba mal, en la que decir lo que piensas está mal, en la que hacer contenido de esto está mal. Y por eso vemos tantos problemas hoy en día y por eso vemos tantas bolas de nieve explotando. Entonces, qué bueno que ya estamos creando esta conciencia para no empezar a repetir esos patrones, para educar diferente a las generaciones que vienen, para empezar a ponerle nombre y apellido a los sentimientos que tiene cada persona y dejar que los niños sientan, tanto hombres como mujeres. Estoy completamente de acuerdo de esta sociedad machista en donde los hombres no pueden llorar, en donde los hombres son fuertes, pero creo que es igual con las niñas. O sea, las niñas tampoco es una niña bonita no llora,
no estamos realmente nunca en contacto con estos sentimientos y por eso la importancia de ponerle nombre y apellido y canalizar de manera diferente. Y fíjate que siento que ahí le das una parte bien importante que yo quería platicar en este episodio. Es tú cómo le puedes, porque a mí me ha tocado y lo he escuchado mucho, que muchos de los papás de nuestras familias, afortunadamente la mía no fue así el caso, pero ven mal el tema del psicólogo o ven mal el tema de ir al psiquiatra. Dice, a ver, eso está mal, tú no tienes nada, tú no tienes por qué ir con ellos, tú no tienes... Y se escucha mucho más de lo que piensas. Entonces yo también, hacer un poquito más de enfoque en eso, en por qué, o sea, ¿tú qué le puedes decir a un chavo que en su propia casa le están diciendo que cuidar su salud mental, que ir con un psicólogo está mal? O sea, ¿qué le puedes hasta aconsejar a los papás? Porque en verdad pasa más de lo que tú crees. O sea, en muchísimas casas tienen el ir al psicólogo, no tienes por qué ir, tú no tienes ningún problema. Y eso me da de verdad muchísima tristeza porque es falta de desinformación. Creo que hoy todos los grandes líderes en el mundo que están haciendo cosas de valor para la sociedad saben de la importancia de la salud mental, de tener un coach personal que les ayude en estos temas, de tener un psicólogo, de tener un espacio para el autoconocimiento. A mí me encanta dar esta plática también para los papás porque muchas veces les digo, nuestros hijos aprenden con el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a terapia? ¿Cuántos de ustedes se atreven a cambiar? Porque también es la otra. ¿Por qué los papás no quieren ir a terapia? Porque saben que si abren ese baúl, pues en una de esas no lo pueden cerrar, porque saben que existen esos problemas. Entonces es lo mismo, es invitarlos a atreverse y a empezar a hacer terapias y mejorar la comunicación en las familias. ¿Qué pasa con todos los jóvenes que quieren ir al psicólogo y sus padres no los dejan? Hay diferentes maneras de ir a psicólogos, hay fundaciones, hay en las escuelas, hay personas de confianza con los que te puedes acercar. Es usar a tus amigos para sentirte vulnerable, para poder platicar de temas que no nada más sean superficiales, sino de temas profundos y de cómo estamos realmente. Y esas son ayudas inmediatas en donde no nada más necesitamos al psicólogo, sino que podemos usar herramientas que están allá afuera, la oración, la meditación, la escritura, que ya lo veíamos antes. La lectura. ¿Cuántos libros hay de este tipo de información que pueden ser muy necesarios y que pueden ayudarnos muchísimo a cambiar hacia dónde queremos ir con nuestras vidas? Sí, siento que en eso sí tienes completamente la razón. Y es algo bien fuerte. O sea, como tú dices, tú en tus pláticas que les das a los papás, preguntas y yo creo que muy pocos te levantan la mano. Pero pues también la idea de nosotros en este espacio, en este sentido, es poder hacer que se sientan mucho más en confianza, que cualquiera, bueno, a mí saben que lo he dicho muchas veces, me pueden contactar cualquier problema que tengan y buscamos la manera de contestarles. De igual forma yo sé que tú, bueno, o sea, has de estar ahorita muy saturado en tema, porque está cañón, o sea, es un tema que está explotando muchísimo. Pues realmente eso es lo que queremos hacer con la fundación. Estamos abriendo una fundación en memoria de mi hermano que se llama Centro FDBT y la idea es esa, formar esa comunidad, formar ese círculo de apoyo, ver que está bien, no siempre estar felices y compartir, y también el ser más fuertes que las sustancias, hacer otro tipo de planes, buscar más allá de lo cotidiano para estar más plenos y más felices, que creo que al final es el sueño de todos, ¿no? Yo no conozco a una persona que quiera estar más infeliz de lo que está hoy, al contrario, queremos crecer, queremos ser mejores personas, queremos aportar a la sociedad. ¿Y la fundación de dónde? O sea, nace la idea de todo lo de tu hermano, pero ¿cuándo es donde dicen tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer algo al respecto de esto? Yo creo que es cuando sabemos lo poco informados que está la sociedad de estos temas y la información como la tenemos. Porque hoy en día la información la tenemos de muchos especialistas en términos que no es tan entendible. Luego tenemos los típicos anuncios del gobierno del fentanilo mata, que eso y decirte nada pues no sirve para absolutamente nada. Claro. Entonces creo que sale de esta necesidad que tenemos de informar a las personas para que ellos mismos puedan tomar mejores decisiones. Y es informar de manera diferente, de informar de una manera más humana, más cercana, más fácil de digerir. Que se entiendan cuáles son los riesgos para que ellos mismos puedan tomar decisiones. ¿Y quiénes forman parte de esta fundación? O sea, no sé si, o sea, en este equipo que tú tienes que va a formar parte de la fundación, ¿tu familia también entró a todo eso? Sí, están metidísimos. Mi mamá y mi papá son los principales precursores. Mi esposa es mi cofundadora de la fundación. Amigos, abogados que se han estado metiendo en esto. Estamos por sacar la donataria autorizada para ya darle forma a la fundación y no sabes la cantidad pues, de chavos también. Cuando yo digo esto en las pláticas que me dicen, Eduardo, de verdad cuenta con mi apoyo para lo que se necesite la fundación. Y te das cuenta que hay ese interés y eso es algo que a mí me llena muchísimo.
Fíjate que es algo bien bonito porque yo lo platicaba la semana pasada que estuvimos en el retiro que te conté hace ratito, cómo todavía hay chavos que sí quieren hacer un cambio. O sea, Claro. en verdad hay gente que sí está preocupada por su sociedad, hay gente que está preocupada por sus generaciones y quieren hacer un cambio. Entonces, qué padre que lo digas, que mucha gente se te está queriendo sumar a este proyecto, que a ver, conmigo cuentas también, a mí todo lo que sea proyecto, y más de este tema, que es un tema que a mí me interesa mucho y me preocupa mucho, porque en verdad no nos atrevemos a hablar del suicidio. Y yo sé lo que es estar en ese punto en el que ya no puedes más. Y es horrible. O sea, son días, semanas sin dormir. O sea, momentos en los que no sabes ni qué hacer. O sea, el peor momento que yo le puedo... O sea, en verdad, ni a mi peor enemigo. O sea, ha sido el peor momento que yo he vivido. Entonces, por lo mismo, te digo, te agradezco que hayas hecho algo así por personas que han pasado momentos con nosotros para que mínimo tengan un apoyo, mínimo sepan qué pueden hacer en un momento cuando se sientan así. No sé su fundación en qué se va a basar. O sea, como llamada de emergencia. Gracias, Diego. Creo que va a ser un poco compartir también estos testimonios de cómo a cualquiera, como bien decíamos en el podcast, a cualquiera le puede pasar y cómo te vas enganchando de poquito a poquito, porque no es una cuestión de un día a otro que pasas por estos momentos que tú hablas tan profundos de soledad, de depresión, no, se fueron creando y fueron decisiones pequeñas que se fueron acumulando hasta que en un momento llegaron a reventar. Y esas decisiones son bien fáciles de tomar y nada más te agarran en un mal momento emocional o en cierto tipo de cosas y es cuando te enganchas y cuando no encuentras una salida. Y entonces por eso la importancia de saber que todos nosotros estamos expuestos a estos. Entonces mejor empezar a tener herramientas para cuando tengamos que tomar esas decisiones, tomamos mejores decisiones, tomamos decisiones más conscientes, decisiones más apegadas a nuestro crecimiento y a nuestra visión de nuestro futuro, de qué queremos ser en los próximos 5, 10, 15 años y cómo queremos aportar en esta sociedad, que es justamente lo que tú estás haciendo ahorita. Y es algo que yo también admiro muchísimo y siempre lo he dicho, las personas que han pasado por estos temas, le han sabido dar la vuelta y hoy en día están en la sociedad, son personas valiosísimas. Porque de su experiencia podemos aprender nosotros. Porque hay una frase que dicen, los mexicanos no aprendemos en cabeza ajena. Claro que lo hacemos. ¿Cuántas veces no hemos leído libros que se nos quedan completamente grabados, que nos ayudan a tomar ciertos atajos en la vida para no aprender de los errores de otras personas? Entonces, entre más personas estén comunicando este tipo de cosas, más fácil va a ser que aprendamos con vivencias feas que nosotros no tengamos que llegar ahí, ¿no? Lo mismo que pasó con mi hermano. No, y claro, y justo que ahorita que lo dices así, me llegó mucho cuando dijiste, a cualquiera nos puede pasar. Nosotros vivimos, y lo digo vivimos porque yo también lo he vivido, en una sociedad en la que pensamos que nuestro amigo no tiene un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor y afortunadamente económicamente está desestable, porque lo ves con sus Porque papás. trabaja de lunes a viernes, como tú decías, y entonces nada más los fines de semana. No, maestro, o sea, si los fines de semana lo estás haciendo es porque algo no está bien. Y tú crees que de alguna manera no estás afectando a la sociedad. No, sí la estás afectando, porque por tu culpa está el narcotráfico como está, por tu poco nivel de conciencia, para empezar, de no hacer nada y ahora de consumirlo, tolerarlo. Entonces sí depende muchísimo de nosotros, pero tenemos que empezar a ver por qué no estamos bien, por qué estamos necesitando estas sustancias y atrevernos a pedir ayuda, alzar la mano y decir, ¿cómo le hago para salir de aquí? Y se puede, que eso es súper importante. Claro. No, y como tú lo dices, siento que nunca nos enfocamos en el de, ok, ahorita que lo vemos así, pues sí, yo siempre he minimizado los problemas de las demás personas, o a lo mejor hasta los míos. Pues yo decía, a ver, problemas los que está sufriendo una persona ahorita con una enfermedad, y esos sí son problemas. Entonces nunca ponía atención a los míos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que acabé. Claro. Entonces yo siento que si algo podemos hacer también ahorita en este podcast, en este episodio, pues es platicar de que en verdad no tiene nada de malo que tengas todo en la vida, que seas súper afortunado, que tengas una familia hermosa. Si tú sientes y que hay algo que no te está llenando y estás buscando llenar con otros vacíos, hay un problema. Y como tú lo dices, ese problema ahí está y hay que rascarlo desde raíz y ver por qué es. No porque tú digas, ¿sabes qué? Necesito pedir ayuda. Te van a decir, no, tú no, porque tú tienes todo en la vida. Y cero. Y al revés también, o sea, tú no sabes el problema que está pasando la persona de al lado. Claro. Siento que también tenemos que hacer mucho eso, que dejemos de minimizar los problemas de las demás personas. Porque para lo que a ti puede ser bueno, en mi caso puede ser un problema que se acabe el mundo, tú puedes decir, eso no es nada. Pero para mí el vaso se me llenó. O sea, claro, y el dolor es de cada uno y cada quien siente de manera diferente. Y para mí, que saquen, no sé, mi esposa me cuenta de dolores que ella realmente siente y yo no puedo minimizar su dolor por lo que a mí me pasó. No puedo decir, oye, a mí se me suicidó
mi hermano, entonces tu dolor es menos. No, cada persona siente diferente y tenemos que darle la empatía necesaria para dejarlo sentir, para empezar. Y después lo que tú bien decías es, ¿qué podemos empezar a hacer para ayudarnos también a nosotros, empezar a ayudar a los demás? Y creo que ahí está la importancia también de la labor social. Y eso yo sí te lo puedo decir 100% convencido, y creo que tú también me lo comentaste en algún momento cuando estuviste en rehabilitación, pero cuando estás ayudando a las demás personas, te estás ayudando a ti. De hecho, es uno de los pasos, de los 12 pasos es uno. O sea, hay un punto en el que a ti te toca servir. ¿Por qué? Y yo lo he dicho, porque mucha gente me dice, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo un podcast? ¿O por qué estás haciendo eso en redes? ¿O por qué estás haciendo eso en un retiro? Y es donde dices, ¿sabes qué? Es que yo he recibido tanto que lo mínimo que yo puedo dar es esto. Y literal es lo mínimo, porque yo he tenido ángeles en mi vida que a mí me han ayudado a salir de todos estos problemas. Uno de esos son mi familia. O sea, afortunadamente yo, la familia que me tocó, yo en su momento sí, y claro que me arrepiento y pensé que no había una salida, pero de todo en esta vida hay una salida. O sea, muchas veces nos cerramos los ojos y pensamos que, a ver, no se puede hacer nada más este problema, pero no hay problema que no tenga una solución. Cuando le quieres echar ganas. Cuando le quieres echar ganas. Y sí, cuando tienes que tomar las decisiones complicadas, diría yo. Porque lo fácil, pues sí, es seguirnos en el camino de las drogas, de las apuestas y terminar con nuestras vidas y se acabó el problema. Claro. Lo difícil es afrontarlo y querer solucionarlo y enmendar todo lo que hicimos. Que eso es lo más importante, que siento que muchas veces no lo hacemos. Ok, todo tiene una consecuencia también. Y justamente ayer lo platicaba con una persona y le decía, a ver, yo sé que todo lo que yo hice y todo lo que yo pasé, pues tiene una consecuencia. Y no por haber tenido un intento de suicidio, esa consecuencia ya no va a estar. O sea, todo en esta vida tiene una consecuencia y todo se tiene que... Y creo que no nada más es una consecuencia, es cómo darle la vuelta a estas situaciones para aportar con los demás, y eso también te da a ti una vida mucho más plena y te da mucho más sentido y propósito, y por qué tuviste que vivir todo lo que tuviste que vivir para llegar a este punto y empezarlo a compartir y empezar a crecer tú como persona, y que empiecen a crecer las personas que más quieren a tu alrededor. Y por eso te lo felicito muchísimo, y que estés haciendo esto pues me llena de orgullo para que seas uno de muchos que han pasado por estos temas y que les estén dando la vuelta a sus vidas. No, yo también te lo agradezco por darte la oportunidad de estar aquí hoy con nosotros. Sé que traes un día de locos, sé que esta semana para ti va a ser todavía, y lo que viene todavía va a ser más de locos, porque sí, se te viene más pesadito. Pero qué padre, si lo puedo comentar aquí. Sí, adelante. Qué padre que traes más vida a este mundo, y más pues con un papá que les va a enseñar y les va a poner el ejemplo de cómo vivir este mundo de la manera correcta. Me encantaría que eso fuera cierto. Creo que al final nadie nos enseña a ser papás. Sí, no hay un manual. Pero la verdad es que estamos felices de esta bendición que nos llega, y pues sí, con la mayor cantidad de información necesaria para poder crear personas de bien. Creo que eso es lo que le quiero desear a mi hijo, es que pueda ser una persona de bien en esta sociedad, que va a estar lleno de amor y de las herramientas necesarias que él necesite para poder ser su mayor potencial. Mira, qué padre mensaje a pocos días de que seas papá. Y sí te quiero agradecer mucho que te tomaras el tiempo de estar aquí con nosotros hoy. Yo encantado, porque normalmente no veo un joven pues casi de mi misma edad platicando de estos temas. Entonces poder platicarlo con alguien como tú, alguien que estuvo del otro lado de la moneda, para mí es algo pues muy fregón. ¿Por qué? Porque estas pláticas no se pueden tener con cualquier persona y es muy raro que las puedas tener. Entonces, sí te quiero agradecer muchísimo que te tomaras el tiempo de estar aquí con nosotros hoy, de que pasaras tus conocimientos también a la gente que nos escucha y nos ve, porque sí, como tú dices, tenemos que poner nuestro granito de arena si queremos ver un cambio en este mundo. De hecho, a mí me encanta esa frase. Yo soy mucho de la frase de ser el cambio que quieres ver en el mundo, y si podemos empezar con lo más mínimo, pues vamos a darle con todo ahí. Entonces, te quiero agradecer mucho por tomarte el tiempo, por estar aquí con nosotros hoy, y pues darte la oportunidad ahora sí que de abrir un pedazo de tu corazón, de desnudar un poquito tu alma, porque sé que no es difícil hablar de estos temas, sé que no es difícil hablar del suicidio de tu hermano, y que lo hagas con el corazón abierto para todos nosotros, pues es de mucho agradecimiento y de mucha admiración. Muchísimas gracias, al contrario, por abrir los micrófonos de estos temas y seguir haciendo una labor. Gracias, felicidades. Pues muchas gracias, hermano, y nos vemos la próxima semana.